Había poca gente afuera. El estacionamiento estaba lleno. Avanzó despacio hacia un área alejada de la entrada. Bordeó la escuela hasta el terreno sin pavimento. Media cuadra más adelante, una camioneta negra le cerró el paso. Cristian pisó fuerte el freno. Una gruesa nube de polvo se elevó impidiéndole ver. Dos hombres enmascarados saltaron de la pick-up y uno de ellos hizo estallar el cristal del lado del conductor con la culata de un cuerno de chivo. Ella se cubrió el rostro instintivamente. Tras rápidos movimientos que no pudo entender, en segundos el hombre y ella se encontraron en el asiento trasero del coche. La chica apenas podía respirar. Tenía el rostro entre el tapete y la bota del hombre, que daba instrucciones precisas a su compañero. Se le agudizaron los sentidos, escuchaba su respiración, la de los hombres junto a ella, el sonido quebrado de los radios portátiles, la presencia de armas de alto poder que la observaban a través de su ojo de cíclope. La velocidad, el rugir del motor, las llantas sobre el pavimento, un momento eterno. Reconoció el sonido familiar de la vibración del auto al correr sobre la terracería. Daba vuelta. Después parecían estar sobre una carretera o tal vez una calle amplia. No, iba demasiado rápido. Debía ser una carretera. Su mejilla golpeaba sobre el tapete. Fragmento de la novela Nacidos con alas de Leonor Labastida. Leonor Labastida nació y creció en Los Mochis, Sinaloa, y desde hace ya muchos años vive en la Ciudad de México. Es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana con maestría por la UNAM. Es también investigadora especializada en arte novohispano. Su gran pasión es contar historias. Ha tomado diversos cursos, talleres y diplomados en escritura. En 2023 terminó la maestría en apreciación y creación literaria en el Centro de Cultura Casalam, en la Ciudad de México. Nacidos con alas consta de dos historias paralelas que se van trenzando a lo largo de la narración mediante puentes que por un lado nos llevan a la realidad onírica e incluso esotérica y por otro a la realidad rural o provinciana. Una de las historias narra el secuestro de una adolescente llamada Cristian. Desde el inicio, la narración genera intriga, tensión dramática y a veces suspenso. De ninguna manera permanece en los simples artilugios retóricos o en los meros recursos narrativos. Muchas de las descripciones que aparecen aquí dejan huella, pero también los sustentos emotivos y reflexivos, a veces explícitos, y otras inferidos por el lector. La otra historia se refiere a la trayectoria y desarrollo de Lola, una mujer que con el paso del tiempo fundará su identidad en la medicina alternativa y en su capacidad de ayudar a los demás. Entre estas dos narraciones paralelas se interpone una gran cantidad de escenarios, atmósferas y personajes de distinta índole, desde la madre en estado de crisis, el padre preocupado y enfadado con la vida, o el chamán charlatán, hasta los secuestradores y las autoridades incapaces de solucionar el conflicto. Es verdad que la obra combina el realismo más descarnado y crudo con lo fantástico, pero todos los personajes son verosímiles en sus tres grandes dimensiones: la física, su trayectoria social como individuos y la consecuencia de ambas en la dimensión emotiva y psicológica. En esta novela sobresale la acción como elemento narrativo por excelencia. Yo creo que podría extraerse de ella un guión y ser llevada al cine sin escatimar su profundidad social ni sus funciones sociales, entre las cuales destaca la denuncia, la crítica, pero también el contraste y la conciliación entre materia y espíritu, representados respectivamente
por la medicina llamada científica y la medicina llamada alternativa. La cuestión espiritual, sin embargo, resalta en la medida en que el mismo cuerpo secuestrado de la primera historia posee una singularidad en la que no ahondaré aquí para no arruinar la trama, pero que se conecta de algún modo con la segunda historia. Y este aspecto constituye algo que me pareció muy original de la narración cuando la leí. Leonor, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar sobre tu primera narración de largo aliento, Nacidos con alas, una novela sobre la relación entre materia y espíritu que simbólicamente están representados por la medicina llamada científica y por la medicina llamada alternativa, pero también por el asunto del secuestro. No vamos a contar aquí el desenlace ni las particularidades del personaje secuestrado porque se arruinaría la trama, pero ese cuerpo está constituido por materia y espíritu, aspectos de una vieja creencia que sin duda sabes aprovechar en la novela. Es claro que en esta novela, Nacidos con alas, manejas dos historias paralelas que trenzas muy bien. Una se vincula más a lo espiritual y la otra a lo material. Concretémonos por lo pronto en la narración del secuestro, lo material. ¿Cómo surgió, Leonor, la idea de narrar sobre un secuestro, por lo menos parcialmente? ¿Te basaste en alguna historia real? Primero, hola, ¿cómo estás, Juan Antonio? Y sí, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Entonces crecí entre historias muy mordaces, una narrativa muy cruda de la realidad. Y este fue un secuestro que, como muchos en Sinaloa, es una cosa que tristemente sucede y sigue sucediendo ahorita y que no tenían, cuando yo crecí, nada que ver con los secuestros como se dan hoy en día. Eran como los primeros secuestros que se daban en México y por lo menos en mi tierra, en el norte, no tenían estas características de violencia y maltrato que suceden ahora. Esta es una niña que secuestran en Los Mochis, Sinaloa, y lo que sucede es que la angustia que yo sentía por ser un pueblo chiquito del cual vengo, y más en aquel entonces, la cercanía en la cual todos nos conocemos, a mí me causó una angustia terrible durante mucho tiempo. Yo llamaba a mi casa y decía, ¿qué pasó? ¿Cómo van con esto? A pesar de que es una niña mucho más joven que yo, y la conocí de chiquita y la relación entre los papás, esta parte de la familiaridad y lo que trato de expresar en la novela, ¿no? Estos lazos que crean esperanza y la ayuda de todos. A lo mejor ella no se acuerda de mí o no se acordaba en aquel momento porque era más chica, pero habíamos muchísima gente realmente rezando por ella. Y son esas cosas que se te quedan marcadas, la angustia de estar esperando y los recados de allá eran simplemente la familia no puede hablar al respecto y se te va quedando guardado tanto este silencio como la preocupación, como el saber que hay grupos de oración pidiendo por su regreso a salvo y el saber que hay mucha gente preocupada por otras personas y que están tratando de hacer lo mejor por ayudar, aunque ellos ni siquiera sepan que existes, ¿no? Yo sabía de grupos de oración que había en el pueblo de mi abuela, en diferentes partes del mundo, todo el mundo tratando de a su manera ayudar, mandar buenas vibras, y son cosas que se te quedan marcadas. Entonces, como que lo único puede ser como el inicio, un secuestro como tantos, y ya la historia se desarrolla a partir de esa narración, ¿no? Cualquier narrador literario, sea o no artista, rico o pobre en recursos, mezcla hechos reales y ficticios, juega con lo imaginario y con lo auténtico, selecciona elementos, elude otros elementos, cambia muchos otros, a pesar de que a veces quiera hacer parecer su obra como verídica. Un narrador literario, ya lo sabemos,
no hace periodismo, aunque pueda basarse en él. Ya nos hablaste de la historia del secuestro. ¿Qué me dices de Lola y de lo que se refiere a su formación en la medicina alternativa? ¿También está basada en alguien real? No, no, simplemente en muchos aquí y allá que vas pescando a través de vivir la vida, de tener contacto con chamanes, con simplemente la gente de la región allá, con tener las historias de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos abuelos. Yo crecí entre gente mayor. Para mí, mis abuelos fueron muy importantes. El pueblo de mi abuela, que está a 20 minutos de Los Mochis, yo pasaba muchos fines de semana ya en la casa, en la que fuera su casa donde ella nació. Y ahí vivían sus dos hermanas. Crecí con las historias del pueblo, con, con el saber que los espíritus bajaban del cerro, había momentos en que eran propicios para la sanación, el que te sentías mal y te hacían baños con alguna hierba especial y entonces te quedabas en una tina en el jardín rodeada de árboles frutales, y eso era bueno para ti, te ibas a sanar. Mil historias que te podría contar de este ámbito muy rural, pero de gente que te hablaba de cuando ellos eran chiquitos y cuando yo estaba chiquita, ellas tenían 90 años. Entonces, siempre había una parte mágica en lo que narraban y para mí eran una absoluta realidad. Yo al crecer con eso en ese ambiente, para mí eran una absoluta realidad. Y eso se va transformando después en lo que vas viendo al crecer, en buscar otras alternativas de la medicina tradicional y de ver que algunas realmente funcionan y de haber vivido muchas cosas que hasta la fecha yo quisiera contarles una explicación, pero realmente no tienen una explicación científica y ahí están y son parte de mi realidad y ya hace mucho que dejé de tratar de explicármelas. Sí, hay también mucho de sugestión en todo esto. No sé, tal vez hay explicaciones, tal vez no. Es extraño y creo que allí radica un elemento original en tu novela, vincular estos dos elementos o estos dos temas. El secuestro, que es un asunto extremadamente soez, material, con la espiritualidad, con lo que nos acabas de hablar. Para ello fueron necesarias dos historias y también la mezcla de realidad y fantasía, la mezcla de realidad y ficción. Sin embargo, no se pierde la verosimilitud en la obra porque están bien enlazadas las dos. ¿Qué consideras que aporta tu novela en cuanto al vínculo entre lo material y lo espiritual? ¿Y por qué elegiste la medicina alterna y no otro asunto espiritual? Hay muchísimas tendencias espirituales. ¿Por qué la medicina alterna? Yo creo que es importante seguir. Es tanto, ¿no? Precisamente como tú lo dices, son tantas los hilos que puedes sacar en cuanto a la espiritualidad que yo me decidí a ir por uno más tangible y uno que pudiera vincular a todo mundo, que es precisamente la enfermedad. Todos tenemos enfermos, seas de donde seas, todos los tratan diferentes, todos tienen opiniones diferentes sobre cómo tratarlo y yo creo que lo que es muy importante y que siempre trato de transmitir a lo largo de la narración en la novela es el tener esperanza. La esperanza tanto en el suceso milagroso de que alguien se cure. Si alguien tiene cáncer, realmente si se cura a través de la quimioterapia y es un, una enfermedad muy grave, la gente nunca pierde el hilo de decir, por lo menos, fue una curación milagrosa cuando se salva, ¿no? Aunque estés en la medicina más tradicional, más científica, la gente en general nunca suelta la parte de la espiritualidad. Y muchas veces cuando la medicina tradicional se agota, lo que hacen es recurrir a la medicina no convencional. Y hay casos de éxito.
que la medicina trata de explicar de la manera que tú quieras, pero hay casos de éxito. Y la gente recurre siempre a ese hilo, a que le pidieron a San quien tú quieras, a la Virgen de donde quieras. Ese hilo de esperanza, de creer en algo más, no lo perdemos, no lo perdemos y me incluyo. O sea, para mí esa parte es muy importante. Y hay un personaje que dice en algún momento, hay esperanza que no con estas palabras, porque no voy a recordar las palabras con las que escribí, pero sí hay esperanza que te hace vivir y hay otra que mata. Y también creo que eso es importante, el recordar que también es un arma de dos filos, te hace sobrevivir, te da el empuje para la vida y al mismo tiempo la esperanza, cuando no se cumple, te hace caerte mucho más abajo, te hace llegar a un abismo muy profundo. ¿Por qué el título Nacidos con alas? Porque Nacidos con alas es una parte de la novela que explican las mujeres, porque realmente es una novela de mujeres, de linaje femenino. Y están hablando ellas de esto que las une, sería como la magia entre ellas. Hablo de que vuelan alto y se conectan, que pertenecen a una tribu, así lo describe uno de los personajes, es una tribu de personas que nacen con alas porque pueden volar alto, refiriéndose a que vuelan a un plano superior, se conectan con Dios y entonces pueden ser escuchados. Y pueden ser escuchados en el sentido de que Dios los escucha para sanar, Dios los escucha para protegerlos. Entonces, sí es como importante esta parte del linaje, de que son una tribu que nacen con alas y esto los hace, es una metáfora, los hace acercarse a Dios. Sí, sí, es obvio que es una metáfora, ¿verdad? Es un poco como los ángeles y es, están muy conectados con la divinidad. Oye, Leonor, ya para terminar, ¿qué injerencia tuvo tu formación de historiadora de arte especializada en la Nueva España al pensar en un proyecto como este, al pensar en esta novela? ¿Tuvo alguna injerencia tu formación? Quizá no directa, porque no estoy hablando de arte, pero yo pasé muchísimo tiempo en archivos. Y en los archivos es una fuente con una riqueza impresionante de historias. Cuando hablan a veces de cómo no se pierde la tradición indígena, porque yo soy especialista en la Nueva España, es a lo que realmente me dedico a estudiar y de lo que hablo, pero no se pierde la espiritualidad anterior a cuando llega la espiritualidad católica y entonces se hace este sincretismo de ideas y hay muchos casos en que estás leyendo, por ejemplo, de un cura que va a quitar tal imagen de tal iglesia o que la tienen que revisar antes de sacar la procesión, porque abajo de las ropas, de los ropajes ricos con los que vestían, por ejemplo, a una virgen para sacar la procesión, las personas que lo cuidaban ponían amuletos de su religión anterior. Entonces, ellos sabían que estaban conectados a esa nueva divinidad, pero sin embargo, estaban vinculados a sus divinidades anteriores. Y para mí, la espiritualidad es algo muy importante en mi vida desde el punto de vista de que creo en como cada quien lo quiera llamar, Dios, el universo o los nombres que les quieran poner, pero sí tengo una conexión muy fuerte con algo más grande, algo mucho más grande que todos nosotros y que no tiene nombre y que quien quiera lo puede llamar como quiera en la religión que sea. Yo puedo tranquilamente ponerme a rezar con hinduistas en un templo hindú, como me puedo sentar a rezar con los sufis, como puedo estar en la iglesia con mi mamá y tener esa misma conexión. Y creo que es importante esa mezcla, el saber que está ahí, que no importa cómo, ni cómo lo llamemos, ni cómo nos conectemos, ni cómo mientras no se pierda ese hilo mágico, ¿no? Que nos lleva a algo más grande. Sí, una especie de energía universal
el universo entero, como decía Spinoza o Nietzsche mismo, como sea. Pero la cuestión es que en esta obra pues conectas las dos cosas, como que se enlazan los dos elementos. Leonor, te felicito mucho por la publicación de esta obra. Te deseo mucho éxito. No sé si quieras agregar algo más. Muchísimas gracias, Mel, para ti, para toda tu audiencia y que realmente espero que lo lean y espero que disfruten cada palabra como yo lo disfruté y lo sufrí al escribir. Se los recomiendo y ojalá que les guste. Cuando uno escribe, la obra se vuelve parte ya no de uno, sino de los demás. Entonces es algo que entrego con los brazos abiertos porque pues no hay otra manera de hacerlo. Es una entrega Con alas, ¿no? con alas, exactamente, bien dicho. Gracias, Leonor. Hasta pronto. Gracias a ti, hasta luego.